¿Cuál es su filosofía política? ¿Es comunista o marxista? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Yo era, desde el año 52 y desde antes del año 52, yo era socialista. Yo era marxista-leninista, esa era mi convicción y mi educación. Yo era comunista. Yo era comunista. Qué ironía, ¿verdad? Contrarrevolucionario ha sido siempre el calificativo que ha utilizado la Revolución cubana para estigmatizar o intimidar a todo aquel que pensara diferente o se opusiera a la tarea orientada desde arriba. Ya sabemos que en Cuba tú preguntas cualquier cosa y todo viene de arriba. No sabemos de arriba de dónde, pero todo viene de arriba. Pero para definir qué cosa es un contrarrevolucionario, deberíamos definir qué es un revolucionario, ¿no? Ser revolucionario es alguien que participa activamente en un proceso de revolución. ¿Pero qué significa revolución? Revolución es una palabra que proviene del latín de revolutio, que quiere decir algo así como ir hacia adelante o hacia atrás, algo como revolver. O sea que un revolucionario no deja de ser una persona que viene a provocar cambios, grandes cambios en la estructura de poder y la organización, que pueden ser durante un periodo corto o relativamente largo, si se tiene en cuenta los 62 años de revolución que continúa, lo cual hace que dudemos de que la palabra revolución tenga sentido. Fidel, mientras duró en el poder, desde el 1959 hasta el 2008, vio pasar a 10 presidentes americanos, desde Eisenhower hasta Barack Obama. Las primeras revoluciones surgen contra la monarquía absoluta. Quizás el término revolución se emplea por primera vez en 1688 con la Glorious Revolution inglesa, pero es sin duda la Revolución Francesa la que con el golpe de Estado de Napoleón en 1789 sella lo que es el término revolución. Desde esa época a nuestros días, la palabra revolución se utiliza como un concepto clave para entender un cambio de evolución. El concepto de revolución ha entrado en crisis a nivel mundial y Cuba no es la excepción. Un concepto entra en crisis cuando no podemos delimitar su ámbito de aplicación. Es por eso que muchos estudiosos se están planteando en el mundo si seguir utilizando como referencia la palabra revolución para la que hoy conocemos en día como tal. El inglés John Milton fue uno de los primeros en considerar la revolución como una habilidad potencial y una capacidad de la sociedad para defenderse y exigir los derechos contra los tiranos abusivos. Quizás el término abusivo es sin duda el que mejor refleja la sociedad cubana de hoy. ¿Por qué digo esto? La base de toda revolución tiene en común los movimientos de desobediencia civil para no acatar leyes que no correspondan al interés legítimo del pueblo, sino a un grupo minoritario, a una burguesía acomodada y adinerada. Cuando esto sucede, estamos en presencia de una nueva revolución.
reevolución, donde la palabra anquilosada revolución ha dejado de tener sentido. Siempre se pretendió que el fin de una revolución o del Estado es el bien común, pero no se puede garantizar el bien común cuando los poderosos que dirigen el gobierno dictan leyes sin el consenso de la sociedad, sin el concilio o el beneplácito o el acuerdo del pueblo. Por lo tanto, ¿quién define lo que es el bien común si no lo pones en consenso? Es por eso que el orden jurídico, el poder judicial, debe estar encaminado a garantizar el bien común. Pero, ¿quién decide lo que es el bien común? ¿Realmente las medidas que se han tomado estos últimos años están encaminadas a garantizar el bien común de nuestra sociedad cubana o a favorecer el interés de algunos acomodados y aburguesados que están en el poder? La revolución se ha desembarazado del bien común y la sociedad ha empezado a caminar sola en su evolución, consciente de su nuevo papel. A la sociedad no le es posible comprender unas medidas impuestas por el gobierno en la manera en que se presentan como beneficio y se justifican si en la realidad no es palpable ese beneficio. ¿Cómo convencerme de algo que en la práctica no es para nada beneficioso? ¿Cómo le explicas a un pensionista que tiene una pensión aproximada media de 1.528 pesos que le es una subida suficiente cuando 5 kilos de carnes equivalen a 1.100 pesos? 1.100 pesos es un equivalente a $46. O sea, estás pagando el kilo de carne de puerco a $9 el kilo. Para que tengan una idea, en España el kilo de carne de puerco está entre 1,20 y 1,39 euros el kilo. O sea, ¿qué le quedarían? ¿400 pesos para pasar el mes? Imposible. Entonces, dado esa circunstancia, ¿cómo vas a pensar que el pueblo va a creer que esas medidas le benefician cuando en la realidad y en la práctica no son para nada beneficiosas? Por tanto, cuando el proceso de revolución ya no satisface al pueblo, entonces surgen los que se oponen a este proceso, los que están en contra de la revolución, los contrarrevolucionarios. ¿Y quiénes son los contrarrevolucionarios? Pues son sencillamente aquellos que están a favor de un poder que garantice el estado de bienestar, los derechos ciudadanos y civiles, que están en contra de todas las medidas, leyes, reformas actuales y venideras impuestas y sin consenso, que solo benefician a unos pocos y no a la sociedad actual. Ser contrarrevolucionario no es ser un asesino ni un terrorista, no. Es alguien que se opone en todo momento y en su legítimo derecho al curso que está tomando una política discriminatoria de su sociedad actual, donde no se representan sus intereses y solo los intereses de los que están en el poder. Téngalo presente, ser revolucionario o ser contrarrevolucionario no es ser un asesino, no es ser un terrorista, es alguien que está en contra de lo que está viviendo, porque lo está sufriendo, porque no se siente representado, porque no le beneficia. Si la revolución ha perdido su razón de ser, entonces todos aquellos a los que no le beneficie ese proceso y no les satisfaga sus expectativas, que son en su gran mayoría el pueblo cubano, entonces son ciudadanos contrarrevolucionarios. Si ser contrarrevolucionario es estar en contra de que los representantes políticos y responsables no tomen el conjunto de decisiones importantes para y por el bienestar de la sociedad en general, entonces la gran mayoría del pueblo cubano ya no es revolucionario. Si el Estado no se fundamenta en un conjunto de valores morales, éticos y sociales que parten del principio de libertad, respeto, tolerancia, compromiso, solidaridad, igualdad, fraternidad, justicia, soberanía y participación,
entonces la gran mayoría del pueblo cubano ya no es revolucionario. Si el Estado no es capaz de velar por el bienestar de sus ciudadanos y por ello no enfatiza en el respeto de los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos sociales, la libertad de expresión, la libertad de culto, la inclusión de las minorías y la igualdad de oportunidades, entonces la gran mayoría del pueblo cubano ya no es revolucionario. El respeto de la libertad garantiza la diversidad de opinión, la lucha contra las desigualdades sociales, el acceso al conocimiento e información, las denuncias contra la corrupción, entre otros. Entonces la gran mayoría del pueblo cubano ya no es revolucionario. Si la Constitución en la cual se encuentran redactadas las bases del sistema político, económico y social y cultural de una nación no son respetadas y no se establecen las garantías de la democracia, los deberes y derechos fundamentales que deben ser aplicados según corresponda y se toman en cuenta todos los grupos sociales y se establecen los principios de igualdad y de libertad, entonces la gran mayoría del pueblo cubano ya no es revolucionario. Entonces, si las leyes no responden al interés general y social del pueblo, han perdido su sentido. En Cuba se está produciendo un cambio de conciencia, lentamente pero irreversible. Lo que hemos llamado como una reevolución.